El descubrimiento me golpeó como un tren de carga destrozando el silencio de la tarde mientras revisaba la pila de correo abandonado. Mis dedos temblaban sobre un sobre con el aviso de terminación en negrita que estaba dirigido a Nathan. Mi corazón se aceleraba. La confusión nublaba mis pensamientos. ¿Por qué Nathan? El apartamento se sentía más frío, más pesado, como si me preparara para una tormenta. Marqué el número de Nathan. Los latidos de mi corazón retumbaban en mis oídos. Julia, ¿qué pasa llamando a mitad del día? Su voz, por lo general cálida, ahora parecía distante, cautelosa. Nathan. Encontré algo extraño en el correo. Es un aviso de despido que pasó. Traté de mantener voz firme, pero el pánico interfirió en mis palabras. Estoy en un viaje de negocios en Seattle. Julia, no puedo hablar ahora. Soy un enemigo. Después la línea se cortó antes de que pudiera protestar por un viaje de negocios. La mentira fue descarada, casi insultante. Nathan no había mencionado ningún viaje. Mi mente se aceleró reconstruyendo sus noches recientes y sus respuestas evasivas. Algo no estaba bien, necesitaba claridad. Llamé a mi ex jefa, Linda. Su sorpresa al escuchar mi voz hizo poco para aliviar mi ansiedad. Julia Wells, esto es inesperado. ¿Cómo puedo ayudar? La voz de Linda era cálida pero tenía un trasfondo de confusión. Se trata de Nathan. Encontré un aviso y dice que está en un viaje de negocios. Solo estoy tratando de entender qué está pasando. Mi voz se quebró traicionando mi intento. En la compostura hubo una pausa pesada y cargada antes de que Linda respondiera. Julia, ¿no sabías que Nathan fue despedido hace más de un mes? Hubo un incidente en el que filtró información a un competidor. La sala giró y luché por respirar. Traición aguda y amarga. A través de mí se filtró información, pero, ¿por qué? Linda suspiró. Es un desastre. Julia, hubo rumores sobre Elieve, la nueva secretaria. Ambos desaparecieron después del incidente. Se cree que ella estaba involucrada con alguien del lado de la competencia. Rompecabezas no. Había dado cuenta que estaba armando recuerdos. Aparecieron los regresos tardíos de Nathan. Su teléfono vibraba con mensajes que rápidamente ocultaría. Todo tenía sentido ahora. Una narrativa de engaño. Había estado demasiado ciego para verlo. Necesito pensar en esto. Gracias, Linda. La voz era un susurro ahogado por el rugido en mis oídos. La llamada terminó dejándome la deriva en un mar de traición. Mi matrimonio construido sobre el amor y la confianza. Ahora estoy en ruinas. Los cimientos erosionados por las mentiras y la infidelidad. La voz de Nathan hizo eco en mi mente con un tono burlón. Recordatorio de la fachada que había mantenido. La ira burbujeaba dentro de mí. Una feroz necesidad de retribución. Nathan y Eve, su engaño no solo había destrozado mi confianza, sino que había puesto en peligro mi futuro. Ellos no se saldrían con la suya. Yo me aseguraría de ello. Mientras estaba en el apartamento silencioso, un plan comenzó a formarse. Me enfrentaría a Nathan, exigiría respuestas y luego les haría pagar. Dicen que venganza es un plato que se sirve frío y tenía la intención de servirlo congelado con una nueva resolución. Empaqué una bolsa. Era hora de regresar a mi familia, al hogar donde el amor y la honestidad todavía tenían significado. Allí sanaría y allí planearía mi siguiente paso. Nathan y Eve habían despertado una furia dentro de mí. No descansaría hasta que se hiciera justicia. El viaje de regreso a la casa de mis padres fue un desdibujar el paisaje pasando desapercibido. Mis pensamientos fueron consumidos por visiones de confraternidad y vindicación. Los recuerdos alguna vez preciados de Nathan y yo ahora amargos, reemplazados por él sabor amargo de la traición. Cuando el contorno familiar de mis padres apareció a la vista, una sensación de determinación se estableció sobre mí. El engaño de Nathan y Eve había marcado el final de un capítulo de mi vida, pero también era el comienzo de otro en el que reclamaría mi dignidad y emergería más fuerte. Ya no sería más una víctima de su traición. Él estaba preparado. Los jugadores se alinearon. Así fue. Era hora de que las sombras del engaño dieran paso a la luz de la retribución. Regresar a la casa de mi familia fue como entrar en un mundo diferente, uno donde las sombras de la traición de Nathan no podían alcanzar el calor del hogar y el familiar aroma. Las virutas de madera que ofrecía. Un bálsamo para mi corazón magullado, pero mientras me adaptaba al ritmo del hogar de mi infancia, el contraste entre mi pasado y mi presente no podría haber sido más intenso. Mi padre, el estoico artesano, se dio cuenta de mi confusión. Julie, llegaste temprano a casa, todo está bien. La áspera por años de trabajo tenía una nota de preocupación. Forcé una sonrisa.
El peso de mi secreto pesaba sobre mis hombros. Solo necesitaba un descanso de la ciudad. Papá, es bueno estar de vuelta. Asintió sintiendo las palabras no dichas entre nosotros. Bueno, siempre estás. Bienvenido aquí, esta casa es tu santuario. La mesa de la cena. Un cuadro de calidez familiar. Un marcado contraste con las frías mentiras que Nathan había servido. Los ojos agudos de mi madre me observaron. Su aguda intuición. Julia. ¿Has estado tranquila esta noche? ¿Hay algo en tu mente? Las compuertas. Se abrió bajo el suave resplandor de la luz del comedor, derramé la amarga verdad del engaño de su aventura con Eve y el aviso de despido que había destrozado mi mundo. Mi hermano Alex apretó los puños, los músculos de su mandíbula trabajando. Ese cobarde al pensar que había traicionarte así y con una secretaria no menos heca. Lamento esto, Julia, me aseguraré de ello. No, Alex, intervine, mi voz firme a pesar de la. Dentro de esta es mi batalla, yo me encargaré de Nathan y Eve, ellos pagarán por lo que he hecho. La resolución ante los ojos de mi familia, fortalecido los míos, esta traición no me definiría. El engaño de Nathan y Eve sería recibido con un ajuste de cuentas elaborado con la precisión y el cuidado que me puso en su trabajo en los días siguientes. Mi santuario se convirtió en la fortaleza de la planificación, el sereno telón de fondo del bosque y el ritmo constante del taller alimentaron mi resolución. Comencé a documentar todo, recopilando evidencia de la traición de Nathan y su mala conducta profesional. Cada pieza de evidencia fue un clavo. El ataúd que estaba construyendo para el engaño de Nathan. Una tarde, mientras me senté en el taller rodeado por el reconfortante aroma de cedro y arce, mi teléfono sonó. Era Nathan, su voz rezumaba falsa preocupación. Julia, cariño, ¿por qué no has respondido mis llamadas? He estado preocupado por ti, el término cariñoso que alguna vez fue. Ahora. Sabía veneno. Preocupado, eso es rico. Nathan, no debería preguntarle a Eve, ¿qué tan preocupado estás realmente? Hubo una pausa, un momento de silencio donde la fachada se resquebrajó. Julia, no es lo que crees, que Eve es solo una colega nada más. Me reí con un sonido agudo y frío. Guarda tus mentiras, Nathan. Sobre la terminación, nota el asunto todo, no eres más que un cobarde que se esconde detrás de mentiras y engaños. La voz de Nathan endureció, la máscara deslizándose más. Estás exagerando, Julia, podemos hablar de esto, arreglarlo. Mi voz rose, alimentado por la ira y la traición. No queda nada que arreglar, has hecho tu elección. Ahora vivirás con las consecuencias. Colgué cortando cualquier réplica que pudiera haber tenido. La finalidad de la ley era liberadora, una declaración de guerra contra el hombre quienes habían prometido amarme y protegerme a medida que los días se convertían en semanas. Mi determinación solo se fortaleció con el apoyo de mi familia. Comencé a reconstruir, encontrando consuelo. La belleza de la naturaleza y el legado de la artesanía que había definido mi linaje. Mi corazón, aunque magullado, comenzó a sanar. Fortalecido por el conocimiento de que la retribución estaba al alcance de Nathan y Eve, se acercaba el día del juicio final. Los ecos de su engaño serían ahogados por los susurros de la retribución. Melodía que tenía la intención de componer con meticuloso cuidado. El escenario estaba preparado y estaba listo para tomar mi posición. La siguiente fase de mi plan se desarrolló con una precisión fría y deliberada, armado con evidencia de la duplicidad de Nathan y su romance con Eve. Busqué asesoría legal lista para cortar los lazos que nos en matrimonio y engañar a mi abogada, una mujer de intelecto agudo e inquebrantable. Resolver. Escuchó atentamente mientras dejaba al descubierto el alcance de la traición de Nathan. En lo que respecta a los casos, Julia, este es tan claro como parece. Solicitaremos el divorcio por motivos de infidelidad y angustia emocional, y tenga la seguridad de que Nathan y su cómplice enfrentó las consecuencias de sus acciones. Ella me aseguró, su voz mezclada con una promesa de retribución alimentada por una mezcla de reivindicación y dolor. Regresé a casa donde mi familia esperaba su apoyo inquebrantable. Fue durante estos momentos, rodeado por el reconfortante abrazo de mi familia, que mi resolución se endureció. Engaño de Nathan y Eve, no quedaría impune. La confrontación que había anhelado llegó antes de lo esperado. Nathan, en un raro momento de coraje o tal vez Fali, llegó a la puerta de mis padres, su expresión una mezcla de culpa y desafío. Julia, tenemos que hablar, puedo explicar todo. Comenzó a entrar a la sala de donde mi familia y yo estábamos unidos. Explica cómo mentiste, engañaste y arriesgaste nuestro futuro por una aventura. Mi voz era tranquila, pero debajo de la superficie se desató una tormenta. No fue solo una aventura, Julia. Eve, ella me entiende como tú nunca lo hiciste. Nathan respondió, sus palabras cortando el aire como un cuchillo. La
convincente para una compensación sustancial considerando la infidelidad de Nathan y el impacto en su vida. Nathan se enfureció ante la mención de compensación, esto es extorsión. Admito que cometí errores, pero para arruinarme financieramente tú, me corté la paciencia, agotándote, arruinaste nuestro matrimonio, Nathan, sean cuales sean las consecuencias financieras que enfrentes, son el resultado de tus acciones que tienen consecuencias. Es hora de que aprendas que el mediador, sintiendo la inutilidad de seguir discutiendo, se movió para finalizar el papeleo. El acuerdo fue a mi favor. Un testimonio de la solidez de mi caso y la evidencia de las malas acciones de Nathan cuando salimos de la sala de mediación. Nathan hizo una. Y se volvió hacia mí con una mirada de desesperación. Julia, por favor, ¿no podemos dejar esto atrás por el bien de lo que queremos? Teníamos lo que teníamos, las palabras eran un cuchillo en mi corazón, un recordatorio del amor que una vez sentí, ahora empañado por la traición, lo que habíamos muerto en el momento en. Elegiste a Eva sobre nuestro matrimonio, adiós, Nathan. Con esas últimas palabras, me alejé dejando a Nathan y los restos de nuestro matrimonio detrás. De la batalla legal había terminado, pero la lucha para reconstruir mi vida apenas comenzaba. En las semanas siguientes mi atención se centró en el taller y el creciente éxito de nuestro negocio familiar. Apoyo de la comunidad se había traducido en un mayor interés en las ventas, un lado positivo. En la nube oscura de los últimos meses, mientras el negocio prosperaba, no podía quitarme la sensación de asuntos pendientes. La caída social y profesional de Nathan y Eve era una forma de justicia, pero fue el trabajo interior, la curación. Reconstrucción de mi propia vida. Lo que requirió mi atención. Vertí mi energía en el taller encontrando consuelo en la creación de cosas hermosas. Cada pieza que elaboré fue un paso hacia la curación, una representación tangible de mi viaje desde la traición hasta la fortaleza. El evento comunitario, una vez que una plataforma para mi reivindicación pública, convirtió en una tradición anual, una celebración de la resiliencia en el espíritu perdurable de nuestra ciudad. Mi historia, una vez una historia de dolor y traición, se había transformado en una narrativa de empoderamiento y renovación. Nathan y Eve pasaron a un segundo plano. Sus intentos de recuperar sus vidas anteriores frustradas por sus propias acciones. Una vez engañada por su fachada, ahora los veía como realmente eran, y para mí salí de la terrible experiencia más fuerte, más sabio y más decidido que nunca. La traición que una vez amenazó con quebrarme había forjado un nuevo camino en el que me mantuve firme sin miedo. Y listo para enfrentar lo que sea que. El futuro, las estaciones cambiaron al igual que la narrativa de mi vida. El evento comunitario no solo se había convertido en una piedra angular para nuestro negocio familiar, sino también en un testimonio de la fuerza duradera de carácter sobre el engaño y la traición que Nathan y Eve había sembrado a medida que el taller florecía. Lo hizo mi resolución de superar las sombras de mi vida anterior, pero la verdadera prueba de mi nueva fuerza estaba apenas en el horizonte. Había pasado un año desde que finalizó el divorcio cuando un giro del destino trajo a Nathan y Eve de regreso a mi órbita. Las noticias locales trajeron historias de un escándalo que a una importante empresa de la ciudad y quedó atrapada en engaños y actividades fraudulentas. En el corazón del escándalo, donde Nathan y Eve sus acciones finalmente los alcanzaron en una caída muy pública. La reacción de la comunidad. Fue Nathan y Eve, rápidos e implacables, una vez que los miembros de la escena social se vieron condenados al. Y sus reputaciones estaban hechas jirones. Fue durante este tiempo que Eve se acercó a mí en un intento desesperado de salvar lo poco que pudo de las ruinas de sus acciones. Julia, lo sé. No tengo derecho a pedirte nada, pero te ruego que escuches. La voz de Eve tembló por teléfono, un marcado contraste con la segura que una vez estuvo al lado de Nathan. Eve, tienes razón, no tienes derecho después de todo, tú y Nathan. ¿Por qué debería escuchar algo de lo que tienes que decir? Mi voz era fría. La amargura del pasado aún persiste. Entiendo tu enojo, Julia, pero es Nathan, está en problemas, un problema grave, el negocio. Él lo ha arruinado y él no lo está manejando bien. Eve suplicó desesperación coloreando cada palabra. La noticia de la caída de Nathan, aunque esperada, no trajo alegría. El hombre que una vez amé ahora, una sombra de su antiguo yo, era un claro recordatorio de las consecuencias de las acciones de Eve. Los problemas de Nathan. Suyos, haciendo que ambos estén hechos. Tus elecciones y ahora debes vivir con ellas. Mi vida ha seguido adelante y te sugiero que hagas lo mismo. Respondí con firmeza en mi voz, sin dejar lugar a más discusiones.
La llamada terminó, pero las noticias del escándalo de Nathan persistieron en la parte superior de las conversaciones en voz y especulaciones susurradas en la comunidad. Sin embargo, en medio del Schadenfreude, una sensación de cierre me envolvió. La caída pública de Nathan y Eve fue la retribución que sus acciones habían causado. Una justicia kármica por el dolor que habían causado a raíz de su escándalo. Me encontré reflexionando sobre el viaje que había emprendido. Las profundidades de la traición hasta las alturas del éxito personal y profesional. Mi camino había estado plagado de desafíos, pero cada obstáculo solo había servido para fortalecer mi determinación de convertirme en una mujer que enfrentó la adversidad con gracia y determinación en el taller una vez. Un refugio de mi dolor se había convertido en un de mi resiliencia. Las piezas que creamos, cada una imbuida de la esencia del legado de nuestra familia, eran más que simples objetos de belleza, eran símbolos de una vida recuperada de las cenizas de la traición. Como el escándalo que rodeaba a Nathan y Eva se desvaneció en un segundo plano, mi enfoque permaneció en el futuro. Apoyo de la comunidad. Una vez que la IFLAN en mis momentos más oscuros se convirtió en la base sobre la cual construí mi nueva vida. Mi historia, una vez empañada por las acciones de otros, ahora era únicamente mía, una narrativa del triunfo sobre la adversidad, la caída de Nathan y Eva, mientras que un final apropiado para Historia de engaño fue simplemente una nota a pie de página en la mía. Mi viaje me había enseñado que la verdadera fuerza no reside en la venganza que buscamos, sino en la resiliencia que demostramos ante los inevitables cambios de la vida. Mientras estaba en el taller rodeado de los frutos de nuestro trabajo, me di cuenta de la mayor retribución no era la caída de aquellos que me habían hecho daño, sino la vida que había construido a pesar de ellos. Mi legado no estaría definido por el de Nathan y Eve. Traición, sino por la fuerza, el amor y la integridad que me habían ayudado a superar la tormenta y, por eso, con la en alto y el corazón en paz, miré hacia el futuro, listo para abrazar lo que fuera que me deparara, sabiendo que cualquier desafío que me aguardara por delante los enfrentaría con la misma fuerza y resistencia que me habían traído hasta aquí. El capítulo de Nathan y Eva en mi vida estaba cerrado, pero el mío todavía. Prosperar.